sección de charlas en el mundo imaginal. Hoy nuestra invitada es Francielena Goenaga y Francielena es sobre todo una gran amiga y mm, quien me introdujo a un par de amigos poetas que me han acompañado desde hace como cuántos años, mi Franci. ¿Cuándo fue? Una vez yo me acuerdo que estábamos trabajando en el Ministerio de Cultura y yo entré a tu oficina y tenías un libro de Roberto Juarros. Era de Roberto Juarros, el de Voces. No, Sí, Voces es de no, Portia. No, el Voz Antonio Poesía Porcia. Vertical. Sí, eso fue hace 20 años, Doris. Claro, 20 años, sí. Y bueno, y ahí que, ahí empezamos a hacer una trenza, una trenza en la vida, de ir y venir y acompañarnos en el camino. Pero también Francia, bueno, Francia es poeta, es traductora, eh, profesora de literatura, ¿no? Gran estudiosa del mundo imaginal en últimas, ¿no? Porque la literatura es esto, y del símbolo, y bueno, y hace poesía, y hoy quiero que, Francia, nos hables ¿cómo lo llamaríamos a eso, Francia? El quehacer poético, no sé, Mm, el trabajo poético, esas palabras Y tan, eso, tan difíciles de mencionar. o el Entonces, proceso, o el también, proceso no sé, también, la pero conexión, el que hacer la danza, está bien, yo creo. La vale, trenza, la la danza, trenza, el sí. gesto. Bueno, pues entonces yo después pondré también como tu hoja de vida más formal para que te conozcan con tu gran obra, porque tú has publicado harto y ahí, bueno, hay unos libros bellísimos, pero a mí sobre todo el de los últimos que me ha tocado más es el de los niños, De ah, las babiuscas. el de las babiuscas. Oh, madre mía, sí. Pero bueno, hoy nos vas a hablar de otra cosa de lo que estás haciendo hoy y voy a darte la bienvenida. Pero voy a tener que hacer un corte acá. Bueno, pues primero, gracias Doris por invitarme y Doris pues siempre ha sido, mm, no hablemos del oficio porque bueno, o sí, tal vez, ¿no? La antropología yo creo que abarca muchas cosas, Mm, ¿no? La sensibilidad a la literatura, al arte, a la poesía, a la danza, todo, ¿no? Yo creo que todas las actividades que hace le importan a un antropólogo y en principio, pues Doris siempre ha sido como, sí, yo creo que sí es antropóloga, sí, Doris, yo que usted sí también. lo es. Últimamente lo he corroborado más porque he hecho como una gran vuelta a la antropología desde otro lugar, que es el Sí, lugar que es como mi casa, que es este, que es como todo lo que he estado haciendo. sí, Y pero es que esos son entonces, todos, son lugares también de la antropología, justamente. ujú, O sea que yo sí siento que es una antropóloga y los antropólogos se interesan, tienen una manera particular también de hablar de la literatura. mm, ¿No? Yo lo veía, por ejemplo, en clase con los alumnos míos, que no eran muchos en realidad, pero los que hacían un programa doble con antropología tenían una manera particular, una visión que los demás no compartían, ¿no? ujú, Que era como que menos libresca y sobre todo menos libresca en el sentido en que no estaba atada a la interpretación de los textos ujú, inmediata, pues de los grandes críticos justamente, sino que tenía que ver con una lectura simbólica, arquetípica. Sí, mm, hay un tejido detrás, ¿no? sí, Que a un exactamente. antropólogo no se le escapa, no Mm, se le escapa. Comenzando, comenzando justamente por la pregunta sobre la palabra y sobre el lenguaje y la función que cumple, ¿no? mm, El lenguaje y la palabra. Entonces, yo ahora en este momento que estoy ya retirada y pensionada, he comenzado a hacer unas paginitas que me llevan mucho tiempo. Curiosamente son 2 páginas, pero son 2 páginas que solo he hecho la primera y me llevó un montón leyendo.
y ahora estoy haciendo la segunda sobre la función de la palabra en la imagen y también llevo un montón leyendo y no he terminado. Bellísimo. Entonces, esa primera página, si esa primera se llama justamente así, el inicio, ¿no? Ujú. Y es como, cómo hablar, es hablar de la poesía, de ciertos temas que a mí me interesan en la poesía, con un ejemplo, con un comentario, pero entonces comencé por el principio y se llama así, el inicio. Entonces Súper. dice así, yo lo Dale. leo para que luego pues conversemos y comentemos. Perfecto, Se Fran. llama el inicio. Ujú. Entonces, el inicio todo lo contiene. Es un movimiento del cual surge la forma. Antes no había nada, o sí, pero de manera indeterminada. Yo diría que lo indeterminado no está vacío. Diría que tiene que ver con el acervo que la memoria forma Mm. como una enciclopedia viva. De allí proviene cierto ritmo, cierta voz, cierto tono, la elección de las palabras, de los silencios. No existe un solo inicio, sino muchos. Cada verso, cada estrofa, cada línea poética contiene un final. Se expresan y terminan y todo vuelve a comenzar. De hecho, esa es la función del encabalgamiento en la poesía. Un verso que se une al otro y que indica la manera de leerlo, de que algo comienza, algo termina y algo comienza, y que en esa expresión del final y del comienzo está justamente esa cadencia que tiene que ver con una memoria que podríamos situarla especialmente en la infancia, pero inclusive en el vientre materno, pero inclusive mucho antes también. Podemos Mm. irnos más atrás. Pero entonces, como no podemos irnos tan atrás sin ser imprecisos, entonces pongo aquí un poema de Antonio Machado, Mm. un ejemplo. Dice, la poesía de Antonio Machado es un ejemplo, es ejemplo ilustre. Es que la poesía pertenezca al tiempo significa que cambia, aunque algo en ella permanezca siempre igual. Así algo cambia, la forma o algo permanece como punto vivo antes del inicio y después del final. Es él dice así en uno en el libro que se llama Humorismos, Fantasías y Apuntes, glosa 48, dice, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar que es el morir. Gran cantar entre los poetas míos tiene Manrique un altar. Dulce goce de vivir, mala ciencia del pasar, ciego huir a la mar, tras el pavor del morir está el placer de llegar, gran placer, más y el horror de volver, gran pesar. Mm. Bello es. Entonces aquí está Antonio Machado eh, comentando, él comienza su glosa y por eso se llama glosa, porque está comentando a Jorge Manrique, ¿no? Ujú. Pero ambos están hablando de un tema que les incumbe. Entonces, todo comienza en la lectura, lo ya terminado por Jorge Manrique, que nace en Paredes de Navas en 1440 y muere en Santa María del Campo en 1479, toma forma en Machado, en octosílabos para continuar el ritmo de Manrique. La poesía pertenece al tiempo al que pertenece también la vida de Manrique en el pasado y de Machado en este presente. Las coplas a la muerte de su padre las escribe Manrique hacia 1478 y en el poema el poeta desarrolla temas propios de la época, lo efímero que es la vida, que todo es vanidad y de qué manera la muerte todo lo iguala para volver a recomenzar. En la segunda parte del poema se centra Machado en la figura del padre, se centra Manrique en la figura del padre, perdón, y Ujú. hace una especie de elegía, alaba la maestría de quien fuera encomendero de Enrique IV. Y así como Manrique vuelve al pasado para hablarnos del Padre, y al recordarlo lo devuelve a la vida, gran pesar y paradójicamente también gran placer del arte. Machado vuelve al pasado y nos devuelve a Manrique
lo revive para nosotros, sus lectores, a través de la poesía. En ambos poemas, el leído y el escrito, por una parte glosa del ya escrito y por otra nueva creación, se piensa y se canta. El movimiento del nacer al morir y del morir al nacer se expresa de manera agridulce. Placer y goce son inseparables del pavor y el horror. La paradoja del vivir y del morir forma un quiasmo, porque ahí están como los cuatro términos, ¿no? Ujú. Placer, goce, pavor, horror, que nos permite sentir ese vaivén. Un vaivén debemos agregar que explica la función del arte, pues mientras la vida nos promete un dulce puerto de llegada, el arte retorna a la vida a lo ya muerto. Y para volver a la reflexión inicial, ese vaivén es el que queda en nuestra memoria como una enciclopedia viva. Algún día tal vez tome forma en un poema nuestro, no ajeno a esta antigua tradición y consciente del momento histórico en el que vivimos y de la finitud de nuestras vidas, que tercamente la poesía quiere cambiar, irónico, gran pesar. Bueno, Mm. ese es como el comentario, ese es el Mm. inicio que toma entonces justamente un movimiento paradójico, ¿no? Y la importancia de la memoria Mm. y de cómo la memoria no excluye a la imaginación ni la imaginación a la memoria, ¿no? Porque podríamos podríamos pensar que la memoria tiene la función de repetirlo todo. Exacto, o que es estática, Sí, que ¿no? no se mueve, Ujú. sí, cuando en realidad es plástica. Y cuando aquellos temas que han, digamos, atravesado milenios, porque son las mismas 5 metáforas, como dice Borges, ¿no? Son muy pocos los símbolos Mm. también, y los arquetipos tampoco son infinitos, solo se combinan de distintas Sí, formas y sí, toman elementos de las épocas en las que viven. sí. Mira, que mientras te escuchaba, recordaba una conversación muy poética que tuve ayer con mis niños sobre el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Sobre el devenir del tiempo. Porque me preguntaba el más chiquito, que tiene 5 años, Romeo, preguntaba, mamá, ¿hoy estamos en el pasado o en el futuro? Mañana es qué, ¿no? Entonces, estas grandes preguntas ¿no? Que son como un abismo. Entonces, yo recordé en un texto de uno de mis grandes maestros de contar historias, que es Martin Shaw, contaba la existencia de estas tres diosas que son como las diosas del tiempo, que son Posborta, Carmenta y Anteborta. Entonces, para poderles explicar un poco cómo era este juego del tiempo, yo les decía, explican, ¿sí? Que estas tres diosas están siempre presentes, por ejemplo, al momento de nacer, ¿m? Porque al nacer está toda la memoria, por ejemplo, que tienen la madre y los ancestros quienes nos preceden. Pero ese nacimiento tiene que tener como la fuerza del encanto que lo tiene Carmenta, que es la diosa digamos, del presente, para que pueda haber futuro, ¿m? Para que pueda haber, o sea, para que pueda existir la otra diosa, que es Anteborta, que es la diosa del futuro. Entonces, las tres tienen que trabajar en conjunto. Les decía, al momento de nacer tienen que estar las tres. ¿M? Y digamos, les decía yo, el nombre que me parece más bello de las tres diosas es Carmenta, porque Carmenta viene es como de encanto, hay que De encantar canto. el futuro, exactamente, viene, bueno, que quizá la raíz que me acuerdo más ahorita es más la raíz inglesa, que es como charm, ¿no? Que es encantar, y entonces hay que encantar el futuro. Así Sí. que le decía yo, pues en este momento estamos con Carmenta,
No, en este momento justo, pero mira que podemos recordar lo que sucedió ayer, entonces estamos con Postvorta y también podemos hablar de lo que queremos hacer mañana. Entonces necesitamos invocar ante Vorta. Entonces todo el tiempo estamos en compañía de estas tres diosas, ¿sí? Que son y no podemos, o sea, ninguna puede estar separada de la otra, ¿no? Que es como ahora que hablabas de la poesía de Manrique y luego cómo lo retoma Machado, o sea, siempre tiene que haber un encabalgamiento del tiempo, ¿no? O sea, que es el mismo Ujú. encabalgamiento de la poesía, quizá, y la cadencia de la que tiene que tener la palabra. Lo veo yo así, desde esta anécdota muy reciente y muy casera, para traer todo esto un Sí, poco como a la mesa, o sea, aquí. Al tecito. sí, pero fíjese que la función de la memoria, además de, pues yo Mm, estoy hablando de algunos temas, ¿no? Y de esa paradoja del mm, vivir y del morir y del nacer ujú, y del presente que usted habla, mm, donde, ¿no? Como dicen el Eclesiastés, ujú, todo lo que fue es y todo mm, lo que es será, ¿no? Y le da como un ujú, movimiento circular al mm. tiempo, Sí. pero la función también de la memoria tiene que ver con algo casi imperceptible al principio, que Ujú, es esencial y es la cadencia, es el canto, Carmenta, Carmina, ¿no? ujú, Carmina ujú. Burana. Carmina, o sea, el Ay, canto, Estela, calma, 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 ya nos calmamos, sí. Ella vive en Estela, el Estela, presente Estela. inmediato. Sí, ahora vamos a descansar. Justo a Estela. Bueno, Sí, ya. es como la música, ¿no? La Ujú, música, la función de la música que une como todo, o sea, porque digamos que después del siglo XIX sí hay como una percepción, le dimos demasiado peso al presente, ¿no? ujú, Y la angustia de que todo pasa incesantemente y muy rápido nos ha llenado de horror, ¿no? Ahí, digamos que quien ha tenido la función más difícil ha sido la de Carmenta, la del goce. mm, La del goce sí, del presente porque estamos muy angustiados pensando en que todo se vuelve pasado inmediatamente. De hecho, y cuando hablamos. que se vuelve pasado y sobre todo con un gran temor del futuro. O sea, es como que Sí, Carmenta está. estuviera ahogada. No puede respirar, no puede encantar el futuro porque está como si tuviera una jauría detrás que la arrastra hacia el pasado, ¿no? El presente no se vive. O sea, en esto que dices tú es como, ya pasó, el presente se fue y ¡uf! No alcanzamos ni siquiera a pensar y encantar el futuro, si te entiendo bien, Franci. Sí, sí, y eso tiene que ver con el símbolo y tiene que Ujú, ver también con la alegoría. O sea, por ejemplo, para los teóricos de la poesía, lo que ha sucedido cuando con esa visión de que todo pasa muy rápido, inmediatamente, cuando hablo ya lo que hablo, ya estoy hablando casi que en pasado, ujú, ¿no? Todo pasa. El hecho de que todo pase tan rápido y que lo veamos así, implica que la unión entre esa parte y ese todo, eso que ha sido y esto que es cada vez más lejana. Entonces se aleja cada vez más. Entonces hay exacto. un crítico suizo muy importante que se llama Paul de Man y él dice que entonces la parte solamente es un caso de ese todo, ¿no? Mm, No hay una relación no hay una relación de parte y todo como unidad, ¿no? De mm, uno a uno, ujú, ujú. porque ese uno a uno no es posible si pensamos que todo pasa muy rápido, ¿no? Si Sí, todo pasa ya inmediatamente y se pliega y se pliega y se pliega y se pliega constantemente, ¿no? Queda un plegado, un bucle, una... mm, Entonces, yo creo que ahí la función, la insistencia en la memoria y en la poesía, en ver cómo si hay algo que cambia y algo que permanece, es importante, porque eso que permanece está ahí y a veces no lo sabemos.
pero sale en algún momento. Claro, que yo diría que es el símbolo, o Sí, sea, lo que exacto. conecta siempre, el símbolo es lo que conecta y digamos que quizá esa sensación, porque me parece que es más una sensación y que mm, que no es real, digamos, la sensación de que todo pasa rápido, la provoca esa desconexión tan grande del mundo simbólico, porque no hay tiempo para, o sea, es como que no se deja tiempo para unir, ¿no? Para dar sentido. No hay tiempo para dar sentido, entonces Exacto. todo pasa. Entonces, ¿no? Como, por ejemplo, ¿no? Tenemos esta taza aquí, ¿la taza qué es? O sea, en esa sensación rápida es como nada, o sea, es algo que tengo en mis manos, uno puede llegar hasta ahí, que tengo en mis manos y sirve para que me pueda tomar algo caliente, punto. Ahí es como que se va. Pero luego lo simbólico es como, ¿qué es una taza? ¿No? ¿Qué tengo en mis manos? Qué poderoso instrumento tengo en mis manos. Es algo que contiene, ¿m? Y en los cuentos no es algo solamente que contiene un líquido, sino es algo que contiene los deseos. A mí hay una imagen de un cuento que todo el tiempo me priva, y es el de poder decirle a una taza cuál es nuestro deseo porque lo puede contener, ¿no? Es o sea, y ahí uno detiene, o sea, ahí uno empieza a trabajar con Carmenta, ¿no? Cuando uno se detiene y dice, bueno, pero esto, ¿qué más es? ¿No? Que es el tiempo de la poesía. O sea, uno ya entra en, ¿no? Cuando uno se pregunta, o cuando uno se detiene, es como detener la mirada y, y aprender, ¿no? La cosa. La palabra en inglés es bonita también, como behold, como estar y agarrar. O sea, como estar y agarrar la cosa. Y es agarrar la cosa y estar ahí un ratito. Entonces ahí uno puede detener, o sea, sí, puede un poco como poner el freno. Me da como esa sensación de poner el freno y conectar, hacer ese ejercicio de empezar a conectar. Pero claro, mm, ¿cómo enseñar eso? ¿Cómo transmitirlo, Franci? O sea, como la poesía, bueno, la poesía ha sido siempre ese la gran maestra, diría. Mm, pues yo, cuando, por ejemplo, lee uno a Marie-Louise von Franz, la Ujú, amiga, la gran psicóloga, ujú, amiga de Jung, ujú, ella, digamos que no hay no hay manera de enseñarlo, yo diría, sino de crear como ese gusto y ese placer de demorarse en las cosas. eso. Y Mm, cuando uno se demora en las cosas, pues uno comienza a encontrar solo el camino, porque ahí se trata un poco como de tener esa conciencia, ¿no? De que la taza que está ahí llena contiene algo, contiene los deseos, ¿no? mm, Que por ejemplo usted le puso un tecito, pero si usted la coge así con mucho cariño y deseo de que le duele la cabeza y que entonces esa agüita bonita la va a sanar del dolor de cabeza, pues seguramente funciona. ujú, ujú. Sí, Ahí, pero hay como una despertar de que realmente estas cosas son verdaderas, son mm, reales, ¿no? Que no son exactamente. solamente el placer de la historia que se cuenta, sino que Ujú, contiene. ujú, Y eso que contiene es importantísimo. O sea, lo que contiene, claro, con lo que contiene es una historia y una historia que nos produce un gran placer oírla y una historia que tiene una cadencia y una historia que se va quedando porque así nos dormíamos cuando chiquitos con mm, esa cadencia y a lo mejor no entendíamos de qué estaban hablando, pero era una cadencia, y la cadencia de la voz de la madre, la cadencia de la canción de cuna, ¿no? Eso que nos calmaba. mm. No eran realmente una historia y unas palabras, sino una cadencia.
pero eso que contiene la cadencia es algo que iremos recordando poco a poco, ¿no? Pienso, por Y, ejemplo, recuerdo una historia del neurólogo norteamericano que se murió hace como 5 años, 3 años, que escribía siempre en el New York Times. ¿Cómo es que se llama? Ay, se me fue el nombre. Bueno, que escribió varios libros, por ejemplo, uno que se llama Mi mujer es como un sombrero. ujú, Y él cuenta siempre en sus libros los casos con sus pacientes. Y había una mujer ya muy anciana ya, que de niña vivió una experiencia traumática después de la Segunda Guerra Mundial, una ujú, experiencia muy traumática. Y ella olvidó todo. Ella olvidó toda su infancia. Ella no recordaba nada de su pasado. Nada, era nada, en absoluto. ¿No? Ella había hecho una vida nueva en estos años, pero ella me duró el este. Y sí, de pronto estaban en una sesión y ella oye una música, una cadencia, mm, y cosa increíble, mm, comienza a recordar. mm. Comienza a recordar, recuerda todo, después se le olvida en la historia, él cuenta, después se le olvida y después creo que al poco tiempo muere, pero muere muy feliz, pudo recordar. Sí, claro. Es, que has dicho varias cosas que me gustan mucho. Voy a verme un poquito atrás, Franci, con la palabra de demorarse. Es bella esa Mm, palabra, ahorita hago como el clic de morar, o sea, como habitar allí, ¿no? O sea, es sí, morar un rato en el instante, ¿no? Demorarse. sí, Y es una palabra que uno lo utiliza con un sentido siempre muy negativo porque es, no hay que demorarse, ¿no? Demorarse no está bien, demorarse en estos tiempos está mal, o sea, no te demores, no te demores, no te demores, no te quedes allí, ¿m? Pero, pero la invitación a morar en es como la invitación a morar en el instante, ¿no? Que es lo que estamos hablando, de morar en el presente y detenerse mm, para poder escuchar también, ¿no? Y cuando uno se detiene, mm, tiene la oportunidad y es toda una potencia de dos cosas, o sea, como sobre todo lo que dijiste al inicio, hablando sobre el inicio, ¿m? Porque en el inicio todo está como esa potencia de escuchar lo que estaba antes, ¿m? Que puede ser el caso mm, de esta chica, su vida antes, pero el detenerse en cada uno de nosotros en un instante es dar espacio para escuchar lo que estaba antes y que esa cadencia se vuelva como, eh, como un, como una potencia creativa también para hacer como lo que hizo Machado, hablar de la poesía de Manrique. O sea, estoy tratando de hacer la trenza, Franci, con todo lo que hemos hablado, que me resuena una cantidad con este tema de demorárselo, la, la, la fortuna que es poder demorarse. Es precioso. es un conjuro, Mm, sí, sí, sí. es un conjuro, es un conjuro. Entonces uno mora ahí en ese instante y eso implica, eso crea una relación profunda con lo que ya pasó y Mm, con lo que vendrá. Pero si mm, uno si uno no hace ese conjuro desde el presente, ujú, entonces lo que viene es una gran angustia, que es la mm, angustia del hombre moderno, es la gran angustia del hombre moderno y del posmoderno y de todos los que venimos después, sí, porque quedamos atrapados en esa angustia, ¿no? Entonces, sí, sí, antes del sí. inicio Mm, había todo, pero todo no era, pero todo estaba ahí, todo era
ahí estaba, digamos, el arte, lo que vamos a crear, Ujú. pero hasta no comenzar a dar forma no sabremos, ¿no? Exacto. Ujú. Como el escultor. Yo creo que la imagen más bonita en el arte puede ser la del escultor, Mm, porque mm. realmente sale de una piedra o del Es mármol precioso, o de lo sí. que sea, o del Mm. barro. Me vienen a ¿No? a la cabeza una cantidad de cosas, mi Francia. Hay, hay, hay una, bueno, hay un tema que he estado estudiando recientemente y esto que dices de que de todo lo que hay en este inicio, lo hablan desde el mundo del mundo junguiano, ¿m? Un profesor que tengo ahora que se llama Michael Conforti, ah, que bueno, que dice él y dicen sus predecesores también que el campo precede la forma. ¿M? O sea, todo es ese Mm. inicio que precede la forma. Y luego viene a mi mente, en algún paseo encontré un escultor que hace, sí, esculturas de piedras, ¿no? O de trozos de madera. Hace como unas esculturas con trozos, o sea, es un tronco, pero de ahí esculpe la forma, pero deja todo, o sea, deja todo, no desecha nada, ¿sí? De tal manera que se pueda volver a armar. Entonces, es el tronco y luego aparece la escultura, o sea, todo lo es, entonces se arma y se desarma, es como algo como material que permite recordarnos que la forma, o sea, que hay una materia que está ahí, que da paso a una forma, la que uno quiera, ¿no? Y está de uno y su Sí, ojo y en ese detenerse ahí, demorarse, el poder ver qué forma hay, ¿no? Entonces es, sí, y eso es lo que hace que el arte sea espiritual, ujú, porque hace sutil mm, la materia que está ahí en bruto mm, se vuelve sutil. mm, Digamos que el espíritu es eso, una manera de hacer mm, sutil lo mm, que es grueso y lo que mm, pesa. mm. Eso es bello. En eso radica lo espiritual. Y eso es toda una, Francia, acabas de hacer un aforismo precioso. Hacer sutil, o sea, como el arte hace sutil lo que es grueso y pesado. Sí, es claro, porque volviendo a esa imagen de un futuro que no, o sea, que angustia, ¿m? Que a veces puede verse como eso, que a veces ni se ve, o que se ve pesado, el detenerse le quita peso, porque se trabaja otra vez, como con Carmenta, a encantar. ¿No? Y encantar, el trabajo del encantamiento, el trabajo del arte, ayuda a quitar peso, o ayudaría, tendría que ayudar, si tiene como o sea, si es posible llegar a esa conexión es- del espíritu, con el espíritu, del espíritu, espiritual. Sí, sí, entonces si Machado dice que la poesía es poesía en el tiempo, que Ujú, cambia y que habla del presente histórico también, ujú, eh, pero habla del presente en el que vivimos y de que todo se transforma, pero que al mismo tiempo en ella permanece lo que viene del pasado, lo que nos viene del pasado ujú, a cada uno de manera particular, ¿no? mm, Es común a todos, pero no a todos nos llega igual, ¿no? Tiene exacto. que ver como con la experiencia y con lo que se ha vivido y con cada quien, pero entonces ahí está justamente la importancia de esas dos grandes figuras, ¿no? De lo simbólico y de lo arquetípico, Ujú, lo arquetípico que siempre es simbólico, ¿no? El arquetipo siempre es simbólico, creo yo, sí, porque el arquetipo, ¿no? el Yo arquetipo sí diría, es como esa energía que toma forma. O sea, que toma forma como imagen, o sea, la imagen, digamos, se vuelve símbolo, o sea, la conexión con el arquetipo. Necesitamos, o sea, para establecer esa conexión con el arquetipo, pues
hay una imagen que aparece y esa imagen nos ayuda luego a dar forma, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si, por ejemplo, con el tema de la taza, ¿no? ¿Qué sería, digamos, esa energía arquetípica? Yo diría que la contención. ¿M? Entonces, ¿qué contiene? Ujú. ¿Qué contiene? Entonces uno cuando contiene agua, ¿no? Este acto de hacer así para tomar agua de una fuente y de esta imagen, sí, que es como que muestra esta cavidad. Luego hemos creado esto, ¿no? Que es la taza, y la taza Mm, con mis manos hacen como una doble taza. Sí, hay como ese tránsito de esa energía arquetípica. ¿M? O esta, ¿no? Esta también es otra, ¿no? Cuando uno hace así, uno ya sabe que, o sea, qué pasa ahí, ¿no? Ahí hay muchas energías arquetípicas, está la contención, está la madre, está el calor, ¿no? Y luego uno con esa energía, o sea, ahí ya la imagen, ya nuestro corazón empieza a producir una cantidad de imágenes eh, que, que conectan con esa energía arquetípica. Y al conectar, o sea, ya ahí estamos trabajando con el símbolo, ¿no? Símbolo y sí, espíritu. por ejemplo, en la taza está el útero. También. La taza es el útero que, la taza es el útero que recibe, que es Mm, receptor, mm, ¿no? Pero después se convierte en dador, mm, ¿no? Pero para que sea dador también necesita como una transformación. mm, Necesita una transformación. Pero está eso. Pero, por ejemplo, cuando uno habla en literatura de estos grandes temas, como, como la búsqueda del padre, por ujú, ejemplo, ¿no? ujú, O la piedad, cuando yo escribí ahí un libro que finalmente no tomó la forma que yo quería, pero un libro sobre, sobre las distintas piedades, la imagen de la piedad, ujú, ¿no? ujú. Sí, La imagen de la piedad es arquetípica, sí. ¿no? Es una madre que espera a su hijo muerto, Ujú, es un arquetipo, y cada vez que una mujer cumple su destino de esa forma, está cumpliendo, está uniéndose simbólicamente con el arquetipo. Pero exactamente. también, por un lado, es esa, hay una función, una unión simbólica, pero por el otro lado hay una individuación, es Mm, decir, ese individuo es distinto, ujú, ¿no? Está la Virgen María, ujú. que es la gran piedad que espera a su hijo muerto, ¿no? Y aceptar la muerte del hijo, yo creo que es de las expresiones del amor más grandes, ¿no? Sí. Pensar, permitirle al otro cumplir su destino. Mm, Pero cada vez que uno ve por ejemplo, a las madres en Colombia que reciben a sus hijos que fueron desplazados o que fueron ujú, secuestrados muertos, se ujú, convierten en una piedad. A ujú. las madres de los hijos que volvían de las guerras, miles de guerras en Europa también, ¿no? De la Sí. Segunda, de la Primera, de la Mm, Guerra Civil Española, de los enfrentamientos en la Edad Media todo el tiempo, ¿no? mm, Son historias siempre de mujeres solas, labrando la tierra, levantando a los hijos y a mm, las hijas, ¿no? Y mientras a las hijas especialmente porque mm, los hijos a los 9 años ya eran aptos para irse a luchar por ujú, su país o mm. por su nación en ese momento. ¿Y qué hacen? Son piedades todas, ¿no? Siempre Sí. esperan una madre muerta, un hijo muerto, perdón. Mm, Son madres que esperan el regreso de su hijo muerto, ¿no? ujú, Son madres que cumplen con esa función de permitirle al hijo eh, que cumpla con su destino, ¿no? mm. Entonces esa relación de la vida y la muerte, que de nuevo está aquí de manera paradójica en el poema, ¿no? Sí. La vida nos lleva a la muerte naturalmente, pero el Mm, arte es la que nos devuelve la vida. mm. Entonces, qué gran placer y qué gran dolor, ¿no? Sí. Qué gran placer el de la vida, qué gran dolor el del arte que sin embargo no deja
de tener un agridulce placer Mm. Ah, de pero eso es devolvernos bello. la, Mm. la vida. Sí, sí, Y sí. ahí están todos esos poetas italianos que hablan de la Primera y Segunda Guerra Mundial, muy marcados, ¿no? Hay muy marcados. A mí, por ejemplo, eso me impresiona cuando uno Ujú. lee a Quasimodo y cuando leemos a Ungaretti y a Montale y a todos estos, Mm. de, a todos estos poetas que todavía la presencia como de ambas guerras, en algunos más la primera, en otros más la segunda, pero hablan de eso Sí. y convierten en esa unión simbólica una relación íntima, ¿no? O sea, demorarse en las cosas Ujú. significa que hay allí un conjuro, pero significa que hay allí una gran intimidad, ¿no? Sí, Por esa es eso, una palabra preciosa. por eso la soledad Por eso la soledad tiene ese encanto, porque Mm. nos permite demorarnos Mm. en la intimidad, realizar el conjuro, ¿no? Ujú. Claro, Sí. es necesaria, no es absoluta, pero es Ujú. necesaria justamente por esa razón, ¿no? Permite Exacto. la función, que se cumpla el símbolo. Ujú. Mm. Es- Eso es muy importante, lo que acabas de decir, mi Franci. O sea, esta relación entre, o sea, la soledad que hace posible que nos demoremos y que tengamos esa relación de intimidad para poder hacer el conjuro y que se pueda producir el símbolo. O sea, este es otro, un, un, un- Ujú. un bello orden, ¿m? Un bellísimo orden Sí, de- del arte, en realidad, ¿no? Que tendría que ser como esa... sí, porque luego hay un hacer. Ujú. Claro, hay que volverlo materia, hay que volverlo poema, hay que volverlo escultura, hay que volverlo, yo qué sé, lo que quiera que sea. Ah. Hay un hacer, pero el hacer de todas formas siempre está reproduciendo ese mismo momento una y otra vez, ¿no? Ujú. Pero de todas formas necesita de eso, ¿no? De ese espacio que usted dice, Sí. de ese espacio que se ahonde para que se produzca cada vez en el hacer. Ujú. Porque si estoy esculpiendo y no sé exactamente hacia dónde voy, tengo una idea, ¿no? Me encomendaron, eh, no sé, pensemos en Miguel Ángel, ¿no? Ujú. Estoy haciendo el David o estoy haciendo, qué sé yo, ¿no? Estoy haciendo cualquier escultura de estas o el éxtasis de Santa Teresa me encomendaron una obra, pero ¿qué va a surgir exactamente? Yo no lo sé. En cada Mm. momento en ese hacer se va conteniendo y se va dando forma a eso que estaba al inicio. Por Eh, eso hay muchos inicios. sí, y eso también es súper importante. Eso también es súper importante porque al inicio de la charla, cuando yo decía, ¿cómo llamamos al hacer poesía, ¿no? Al quehacer poético, al trabajo poético, y tú dijiste al proceso poético, ¿no? O sea, el proceso o sea, el proceso es una, digamos, una palabra muy cercana y moderna, diría yo, que permite ese hacer, o sea, el hacer que no se sabe qué forma va a dar, ¿no? Ujú. Y hoy en día, digamos que, y tiene que ver también con con esa angustia, es que uno ya necesita saber qué es lo que va a hacer, ¿no? O sea, se le pide, ahora se nos pide saber cómo va a quedar, cómo va a terminar, cómo va, ¿no? Hay un saltarse de esa posibilidad de que las cosas tomen forma poco a poco y como uno va trabajando con ellas en ese demorarse, sin saber exactamente cómo va a quedar. ¿M? Eso Sí, es importante también. O sea,
hablando del demorarse, da pie también a eso. O sea, son cosas importantes que van juntas y que haciendo conciencia, ahora que te lo escucho y que lo pienso, claro, hay una exigencia por el saber cómo va a quedar, ¿no? Sí, Y hay sí, el artilugios. producto. Mm. Es que pienso, por ejemplo, pienso mucho y hoy en día hay muchos artilugios para poder saber cómo va a quedar. Uno ve como, no sé, el proyecto del metro, el proyecto del edificio aquel, el proyecto de tal. Ya hay una manera de ver, ¿sí? Como en una imagen, cómo va a quedar exactamente. ¿M? Y puede ser que en el proceso no pase, puede ser que en el proceso solo quede exactamente como tal. Stella, silencio, corazón. No sé, pienso en esos artilugios que intentan dar como una seguridad sobre el producto y no nos dejan, no nos dan tiempo de pensar en el proceso. Y, Sí, sí. Por ejemplo, yo escribí el último libro que escribí, que lo van a publicar la Casa de Asterión en Pereira, ujú, se llama El abrigo de tierra. ujú, El abrigo de tierra bien es un verso de Emily Dickinson. Ella habla del abrigo de tierra. Entonces, el abrigo de tierra está compuesto por una parte por epitafios y otra parte por comentarios de películas. Entonces es ujú. curioso porque yo iba a cine los sábados en Bogotá con mi mamá a la casa de una amiga en el centro Nariño, Sí, sí, yo alguna vez De fui. Diva, sí, donde Diva Botero, ¿se acuerda? Ah, sí, 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 bueno, sí, exacto. sí, sí. Mm, Y es curioso lo que queda en cada quien es muy mm, distinto. Pueda que, no significa que la interpretación sea infinita, ¿no? ujú, Que ujú, uno puede interpretar infinitamente porque hay interpretaciones que sí pueden ser erróneas, ujú. pero, pero digamos que lo que queda en cada quien es una cosa muy distinta. Entonces fue una película que no recuerdo ahora el director, era una película italiana que se llama El pecado y es sobre Ujú, la vida de Miguel Ángel. ok. Ujú. Y la vida de Miguel Ángel era increíble porque yo no he visto esa película muestra Ah, lo azarosa, lo angustiante que era la vida de Miguel Ángel. Digamos, o sea, las guerras, las grandes familias, los Medici, bueno, todos enfrentados, estas grandes familias, todos querían que Miguel Ángel hiciera obras para ellos y el uno le decía una cosa, el otro otra, el otro le ofrecía el mármol, el otro se lo quitaba, él no comía, la familia se aprovechaba de lo que él ganaba, este hombre no tenía, dormía casi que con los cerdos, ujú, ¿no? O sea, mm, era una cosa terrible, ¿no? wow. La película muestra, dice, ¿de dónde salen esas obras? ¿De dónde salen esas grandes esculturas con esta pobre vida miserable de este hombre que no tenía nunca paz, ¿no? Sí. Y yo escribí el comentario, el poema, que dice lo siguiente, dice, bueno, Miguel Ángel insistía todo el tiempo en que él quería encontrar a Dios en sus obras, ¿no? Mm, Y era un gran lector de Dante. Y siempre mm, estaba hablando con Dante en ujú, todos los caminos, ¿no? Entonces el poema dice, ¿dónde encontrar a Dios sino en el hombre, Miguel Ángel, entre el mármol y el barro de la vida? wow. El- o sea, la paradoja Mm, siempre, ¿no? No hay manera. No hay mm, manera, pero es justamente esa obra lo que lo une con Dios. mm, Ahí está en el símbolo esa unión, ahí ujú, está en la obra esa unión, imposible de otra manera, mm, imposible en un mundo lleno de guerras y de envidias y de mezquindad y de mm, pobreza y de mm, hambre, porque además pasaba hambre, no comía, ¿no? Él no wow. tenía tiempo para comer, además, bueno, en fin, era una cosa increíble, ¿no? Increíble, increíble la vida de estos artistas. Uno imaginaría que necesitaría una vida muy confortable para poder hacer esas grandes obras y era todo lo contrario, ¿no? Es un poco como que ahí está vivo el símbolo, ¿no? Que era lo que buscaba realmente, lo encuentra allí en su obra, ¿no? Y hace esas obras magníficas que uno dice, por favor, ¿cómo hizo?
Wow, mi Francia, acaba, sí, qué belleza, bueno, qué belleza, qué duro también, pero, pero me hacen pensar, o sea, este tema del barro y el mármol, ¿no? Y o sea, que eso sea lo que permite un poco, bueno, la creación y la creación de la belleza, lo que después vemos como bello, ¿no? Que es nuestra creación misma, ¿no? En polvo eres y en polvo te convertirás, o sea, del barro, ¿no? Y, y ahora estoy preparando un cuento que habla de la necesaria conversación entre, digamos, ¿cómo decirlo? Lo que pasa es que a veces las palabras me desesperan de su desgaste, pero de lo salvaje y lo civilizado, digamos, ¿m? Ujú. De la tierra, y sí, es eso, del barro y el mármol, ¿m? La necesaria Ujú. unión y la necesaria conversación de estos mundos, ¿m? Sí, Que, digamos, y que a mí me remiten también a la memoria, o sea, cuando uno habla del barro, uno se remite a la memoria de lo que fuimos y de lo que tiene toda la potencia para tomar forma, ¿m? Porque creemos que todo solamente es forma. No, antes de la forma hubo mm, nada, barro, o sea, potencia, campo, como le llamemos, ¿no? Pero hay una conversación que es necesario y sí, y que hay que recordar todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, digamos que mm, vivir con Carmenta, para enlazarlo a esto, es encontrar maneras de siempre poder tener esta conversación entre el barro y el mármol, entre no sé, qué sé yo, el inicio y o la entre el forma. pasado y el presente. El pasado y el presente, exactamente, sí, pero desde allí, sobre todo me gusta mucho esa imagen del barro, o sea, me imaginé a Miguel Ángel, todo enlodado entre los cerdos y luego teniendo que trabajar, es muy potente como imagen, es muy potente como imagen sí, ver a alguien, digamos, con ese genio, pero en medio de eso, de intrigas, de guerras, De la precariedad. de la precariedad, de todo, y la Sí, ilusión, y esta ilusión que vivimos hoy de la forma final, ¿no? Del todo ya hecho, todo ya está sí, hecho, hasta la comida, ¿no? Eh, sí, hasta la comida, porque sí, uno le pasa en el plato hecho, ya el cocinar, pues no, ¿no? Pues digamos que uno lo puede llevar a esos extremos, pero bueno, me pareció muy potente la imagen de Miguel Ángel, mi Franci. Gracias por traerla y es tremendo, mm, es tremendo. sí. Yo Y quería bueno, y hacerte la una, palabra cumple con esa función. sí, mm, dime más para dar esta idea. Esa idea, bueno, la palabra cumple con esa función, Doris, Mm, porque es como el epígrafe de uno de los libros de Mujica, de uno de los poemarios de Mujica, el decir ¿cómo? El decir de lo no dicho o algo así, creo que se llama el libro, ujú, em, o algo parecido. ujú, De Hugo Mujica, el poeta argentino, que ujú, él trae a cuenta una historia mm, de los judíos, una historia también muy antigua, ¿no? ujú, En donde ujú, se hacía un conjuro, pero entonces el padre con sus hijos iba a un sitio y en ese sitio que era sagrado realizaba un conjuro y ese conjuro se volvía realidad. Después el padre muere y los hijos tienen que irse a vivir a otra parte, de cierta manera siguen siendo nómadas y se van a otro lugar, ya no está el lugar sagrado, entonces se reúnen
con sus hijos, pero ya no está el lugar sagrado al que iban, Ujú, solamente el conjuro, entonces se reúnen y hacen el conjuro y sin el lugar sagrado, pero luego los hijos de los hijos comienzan a olvidar exactamente las palabras del conjuro y ujú, solamente queda el último rabino que, que en silencio ora, ¿no? ujú. Y solamente piensa en ese lugar sagrado y en ese conjuro y se vuelve realidad. Mm, Se vuelve bello. realidad. O sea, ahí está la potencia del símbolo, Ujú, ujú. aún si se pierde, aún si se pierde, Aún si se pierde. si Sí, hay, si hay alguien sí, que sea una taza, sí, volverá sí, a sí, nacer. sí. Ah, bueno, además es bella esa imagen de este rabino. Me lo imaginaba en soledad, ¿no? Orando y trayendo otra vez como este conjuro para que luego tome forma. Pero otra vez volvemos a ese lugar de la soledad y la intimidad para traer las cosas. Y la soledad y la intimidad y el, y el habla de la palabra, ¿no? O sea, se necesita la voz, quizá, ¿no? No la palabra únicamente, o sea, se necesita la voz o no sé, la voz que tome forma, la voz que tome forma de alguna manera, sea como así, con nuestras cuerdas vocales o en la escritura. Siempre hemos tratado de dejar la voz en la piedra, también el símbolo en la piedra, ta, 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 ¿no? Hay una necesidad de ¿Sí? volver materia, de volver forma. Sí, sí. Y usted me iba a decir algo y yo le interrumpí, Dori. Sí, sí, quería preguntarte así para ir cerrando nuestra charla sobre en tu poesía, como tus símbolos, digamos, o sea, como cuál es el espacio simbólico que te ha traído más. Ahora nos hablabas de la piedad, de este libro de la piedad y toda esta reflexión sobre la piedad, pero en otros también, o sea, que nos cuentes un poquito más de otros campos simbólicos en donde tu poesía ha estado, donde se Eh, ha movido, o que quieras compartir también, porque pues o sea, es mucho, lo sé, pero alguna otra, un par más. sí, bueno, yo pienso que en mí está como esa, también esa paradoja muy fuerte de la vida y de la muerte, pero la imagen de la mujer de la piedad, por ejemplo, de la anunciación también, porque en Mm, ese libro que yo hablo es también también hablo de las imágenes de la anunciación, ¿no? Que en últimas lo que hablan es de esto que estamos hablando, es decir, cuál es la fuerza de ese conjuro, ¿no? ujú, De ese conjuro que implica un sí, mm, ¿no? este, Porque sí. una cosa es un conflicto, digamos, una cosa es que usted se debata entre Ujú, varias cosas y algo muy distinto es el sí que es rotundo y no que no es un no y un sí, un no y un sí, un no y un sí, sino un mm, sí, porque un sí. no y un sí siempre es un no. Ujú, ujú, Entonces hay una intención que se va como purificando con el paso del tiempo y que en el caso mío de la poesía implica con una especie en estos últimos tiempos, con algo, yo también sufrí una gran crisis con la palabra y con el discurso, con la función que cumple la palabra en nuestros discursos de estos tiempos, que ujú, no hay coherencia entre lo ujú, que decimos y lo que hacemos. Y, y pasé como por una temporada de esas de desposesión, como ujú, un proceso. Y sí, digo una temporada porque ahí moré, como un sí. proceso de desposición muy fuerte, Ujú, pero finalmente es lo que tenemos, ¿no? Es lo que tenemos y hay que usarlo, pues hay que mm, usarlo, volver de nuevo al discurso en el cual creemos, pero que sí. cuesta mucho porque
Sí, en este momento, por ejemplo, con este libro, pues primero son las películas, pero también en los epitafios, hice mi propio epitafio, por Ujú, ejemplo. En mi epitafio que dice, bueno, Francia Elena Goenaga Olivares, Barranquilla, 20 de agosto de 1964, y un día de estos, ¿no? Así es que ujú, así comienza, dice, sí. em, la vida nos desnuda tan completamente y de nuevo nacemos. Mm, Dice mi epitafio. bello. Entonces es como muy significativo de lo que es la poesía para mí en este momento, Ujú, un acto de desposesión. mm, Trato de, de hacerlo más, de hacer más sutil la materia ujú, cada vez. ujú. Pues no sé si lo logre, pero me he Es vuelto precioso. alquimista. Ujú, He vuelto a la mm. alquimia de las palabras. Bueno, ese es un Porque lugar cálido. La sensación que me da es de calor y de como de arropamiento, sobre todo con lo que acabas de decir de tu epitafio, o sea, de la vida que nos va desnudando, ¿no? Necesitamos volver a un lugar cálido y arropado. Entonces ujú, es bello, ujú. es bello, 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 bello. Mm, pues Sí, porque cuando nacemos, nacemos así, igual como el claro, inicio, ¿no? Nacemos exacto, sí. absolutamente desprotegidos. Mm. Sí, cuando hablaste, es este, mm, este proceso de desnudarnos me recordó el mito de Inanna. No sé si lo tienes Mm, presente, sí, ¿no? Esa, muy, esa, muy, muy esa, presente, sí. sí, ese bajar, ese viaje Ese de vida que, descenso, ¿no? El descenso y el despojarse de todas sus ropas sí, hasta quedar como, de los adornos. ujú, exacto, de todos los adornos y lo que cada adorno significa y la puerta que le va permitiendo abrir y luego hasta quedar, ¿no? Como un pedazo de carne colgado por ahí. Y luego lo Sí, sutil que le devuelve que le vuelve a dar la vida, ¿no? Que son estas figurillas que creo que manda es finalmente el dios Enki. Bueno, mm, luego me puedo equivocar, pero lo que le devuelve la vida son estas figurillas que luego para poder pasar por las puertas se vuelven como moscas y le pueden soplar la vida, soplar y volverle es la un vida otra soplo. vez. Ujú, es un soplo de vida. Sí. Pero es Entonces, que sí. justamente en mi caso, y Mm, ahí volvemos de nuevo con, con el arquetipo, ujú, en mi caso, cada uno de nosotros somos eso, nuestro arquetipo y eso otro en el cual nos convertimos en este espacio-tiempo. ujú, O sea, yo puedo decir, yo soy Inanna, ¿no? Y lo que pierdo al final es la palabra, que es ujú, lo que me ha definido en este espacio-tiempo. ujú, Pierdo la palabra, ¿no? Porque ella pierde su realeza, porque es sí, una reina, ujú, pero yo pierdo la palabra, ujú, que es lo que me ha caracterizado a mí en este mundo. sí. Pierdo la palabra y lo que justamente permite que la palabra vuelva a surgir siempre es un soplo. Mm, De ahí viene la palabra misticismo, de ahí viene místicos, que tiene que ver con la unión de la boca cerrada y la boca abierta, lo que el silencio, ¿no? La mudez, el soplo, todo ujú, surge de un soplo. Mujica habla mucho de eso, Hugo Mujica, ujú, porque él dice que la importancia del soplo y hace una comparación con el yoga, ¿no? Con ujú, la respiración, mm, porque dice que la importancia del soplo no solamente, antes que el soplar mismo, es el inspirar, o sea, que la importancia del inspirar, de ambas cosas, de cómo esa boca cerrada y esa boca abierta se unen en la palabra, ujú, en lo que, en el soplo que da vida, mm, como también también en el judeocristianismo, sí, y también en lo que yo recibo, ¿no? De ahí sí. viene
lo que yo recibo es importante porque eso es lo que me alimenta. Claro. O sea, si ese soplo le da vida a Inanna, pero solo porque ella lo inspira. Ujú, exactamente. Tiene que haber una apertura, Entonces, una, exacto, mm, una tiene disposición que a haber recibir. exacto, una respiración. Mm, Por eso es que Hugo Mujica habla mucho utiliza como metáfora muchísimo el ujú, yoga, ¿no? La respiración, la importancia de la respiración. Así se forman también las palabras, con inspiración y expiración. mm. Las cuerdas vocales son como esos mosquitos y ahí están aleteando y forman un sonido y ese Mm, sonido comienza a ser inteligible y en palabras y en lenguas, ¿no? mm, Solo entonces, y en música, pero en canto, pero necesita uno que el aire las mueva, ¿no? ujú. Bello. Que las Be- toque, que las haga sonar. Ah, eso sí, eso también o sea, claro, el aire, pero el aire tiene que entrar en contacto con algo, ¿no? Esto que acabas de decir, que las toque, o sea, el aire tiene que tocar y al tocar se produce, Mm, ¿no? La vibración y la palabra, o sea, toma forma, es como que el aire toma forma, el aire con el contacto, el aire al tocar algo. Mm, sí, se vuelve eso, como decían los románticos, música callada, mm, sí, 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 pero hay bello. que contener primero un gran silencio, o sea, esa muerte no la podemos evitar, esa desposesión que llamamos muerte, Ujú, ujú, no se puede evitar. no. Bueno, y Bueno, y a veces afortunadamente creo que pasa varias veces en la vida, ¿no? Tendría que pasarnos varias veces en la vida. sí, 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 es verdad. Hay varias veces en la vida, pero en algunas Se puso lenta mucho la más fuertes comunicación. que otras. Sí, Repita, hay unas que son más fuertes que sí, otras. sí, sí, pero ahí está, ¿no? El símbolo, ahí está el símbolo, de nuevo. El Ujú, símbolo es como eso que da vida, como el espíritu, como el exacto, agua. sí, sí, Ahí está. la conexión, Y la aletea, constante y conexión. aletea. Sí, con el mosquito. Ay, mi Franci, bueno, pues Ay, ha bueno, sido Gloria. muy sabrosa nuestra charla y, y bueno, y tus libros se consiguen en Bogotá, los llevas también allá, los has Sí, llevado también a están en varios. Amazon, hay uno que está en Amazon. Bien. Sí. Luego, luego puedo poner, Hay uno que es una compilación, hay uno que es una compilación que está en Amazon. vale, ¿y cómo se llama? ¿Cuál es el título del que está en Amazon? El, el que está en Amazon creo que se llama Las formas del fuego. Ah, el de las formas del fuego. Yo creo que ese no tengo yo. Ese me lo vi. Sí, sí, Mm. sí. Bueno, pues Ese es es el que súper está ahí en porque nos Amazon. van a escuchar, sí, nos van a escuchar personas en todas partes que no es solamente Bogotá. Entonces es interesante que se pueda conseguir algo tuyo en Amazon. Bueno, sí, también Bueno, pero es el lado luminoso del Amazon. ay, Doris, fue un placer demorarnos aquí este momento para conversar. Muchas gracias por la Sí, mi invitación. Franci, qué rico. Mil gracias. Y bueno, luego yo, bueno, pondré lo que digo, la otra hoja de vida y los títulos de tus libros y dónde se pueden conseguir y dónde te podemos encontrar. No solamente, me imagino que tú tienes cosas publicadas también en la web, en algunas páginas de algo, ¿no? En otro páramo, la revista virtual, en otro páramo, Ok, vale. Para es la ponerla. revista virtual Luego de hablamos y poesía. pongo toda esa información también.
Bueno, Doris, Y vale. las Un traducciones, porque abrazo y un beso esa va a gigante. ser otra charla, Francia, que tenemos pendiente. La poesía y la traducción. Ay, Allí sí. donde nos demoramos un tiempo y luego yo dije, oh, hice Sí. la Bueno, deserción, es pero que no eso es, creas, está presente todo el tiempo porque lo único que hago es traducir las historias que cuento. sí, yo sí creo, Doris. Eso no lo ha No, dejado de hacer no, nunca. no, 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 no. Bueno, Bueno, Francia, saludos a entonces, Stan y besos a los niños. súper. Muchas gracias. Chao. Bueno, mil gracias, mi Francia. Voy a detener la grabación aquí. Saludos a Estela que está ahí. Ah, sí, Ay, Estela esto está es desesperada porque ve todas las ardillas y quiere cola, ir cola. detrás de todas. Sí, Sí, bueno, aquí también tengo uno que se llama Noche. ¿qué es cazador? ¿Tu perro es cazador? Es No cazador. es un Bueno, criollito, es es un un criolito, criollito pero correlón. van detrás de los pájaros, como mi Joya que está en Bogotá. Bueno, Francia, Bueno, ahora un sí. besito, Un besito. Doris, y que Gracias, se Francia. cuide mucho. Un De abrazo. acuerdo. Chao. Abrazos, chao.